corazón. De la mano de la Madre siempre pura que nos lleva siempre hasta el Señor. Por María Jesús consagramos la vida en amor. Confiamos todo en sus manos, somos de Cristo nuestro Señor. Al terminar estas jornadas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Bienvenidos a la consagración a Jesús por medio de María. Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Ignacio? Bueno, muy bien, muy bien. Nosotros estamos casados, tenemos un matrimonio. Van a escuchar a nuestras hijitas por ahí que también nos acompañan a hacer la consagración. Pertenecemos al Lazo de Amor Mariano. Y hoy venimos con el cuarto programa, pero la tercera lección, ¿verdad? De esta consagración. Les recordamos que estamos haciendo una consagración a María, como lo ha pedido ella en varias de sus apariciones, que se consagre a su Inmaculado Corazón. Bueno, estamos haciendo una consagración, ¿verdad? Tiene 33 programas, ¿tá? Un poquito más en realidad, que son las lecciones de esta consagración. Es por el método San Luis María Griñón de Montfort, único método recomendado por los papas, que ha sido San Juan Pablo II. Él mismo se consagró. La misma María, como le decía hace un ratito, lo pide. Y se divide esta consagración en 4 bloques. ¿Lo querés comentar, Flor? Sí, son primero el conocimiento del mundo, después el conocimiento de sí mismo y después conocimiento de María y por último el conocimiento de Jesús, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Que el fin último es Jesús, porque a veces la gente piensa que la consagración es solamente mariana, sino que la consagración es a través de María, que María nos va llevando para llegar a Jesús. Correcto, exactamente. Y bueno, esta consagración a su vez va a terminar, no va a terminar solamente con los episodios, digamos así, con estos programas, sino que también vamos a terminar con una misa solemne con la que vamos a hacer el acto de consagración. Ahora estamos haciendo la preparación y después vamos a hacer el acto de consagración. Pero para que esta consagración sea válida, porque básicamente es la renovación de los compromisos bautismales, hay que ver todas las lecciones. Es importante que cada uno pueda ver todas las lecciones, que haga las tareas de cada lección para poder consagrarse, ¿verdad? Y para poder estar junto a María, ¿verdad? Caminar con María. Claro, porque no es solo escuchar la charla, sino que requiere un cambio de vida, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos paso a paso. Es un proceso, más o menos va a llevar como 9 meses, como un bebé. O sea, vamos a volver a nacer en María para llegar a Jesús. Va naciendo Jesús en nuestro corazón. Eso es importante. Y bueno, exige ese cambio de vida, estar en gracia de Dios. Eso es lo más importante para esta consagración. Y bueno, es fuerte, es bonita. Muchas personas del mundo se están consagrando a María. Esto es algo que se ha vuelto muy, muy popular, muy lindo. Pero es porque ella misma lo ha pedido. En sus apariciones lo ha pedido. Entre muchas cosas, penitencia, conversión, y conságrase a mi Inmaculado Corazón. O sea, ha pedido que se consagre, que nos consagremos, ¿verdad? Entonces por eso nosotros estamos acá en Radio María haciendo una consagración para Uruguay a través de esta hermosa radio que es la voz de María. Y bueno, es bonito, ¿verdad? Ya vamos a hablar sobre los pormenores, bueno, por todos los detalles de lo que es la consagración, el día de la ceremonia, que va a tener todo un rito especial, donde uno renuncia al pecado, o sea, hace las promesas bautismales. Bueno, tiene varias cositas muy bonitas. Y bueno, hoy la lección número 3, que se llama... Es bueno el placer. No sé qué piensas. Es una pregunta, ¿verdad? La lección número 3 se llama ¿es bueno el placer? La lección número 1... la lección era un mundo mundano. Un mundo mundano, hicimos. Y la segunda fue soberbio yo. Soberbio yo, era la pregunta, ¿no? ¿Soberbio yo? ¿O orgulloso yo? Y ahí hablamos un poco del orgullo. También hablamos en la lección número 1 del mundo. En el primer programa hablamos sobre la motivación para esta consagración, qué significa consagrarse, qué pasa en nuestra vida cuando nos consagramos, todas las cosas que en nuestra vida van mejorando o van caminando con María. Y hoy vamos a hacer la lección ¿es bueno el placer? Les recordamos que
Si de alguna manera no han escuchado algún programa, lo vamos a subir con la gracia de Dios, con la ayuda de Matías, lo vamos a subir a las redes de Radio María, porque la idea es porque es posible que pase que uno se olvide, que uno haya tenido algún problema, los pueden volver a consultar, ¿verdad? Los programas en las redes sociales de Radio María que van a estar subidos, por gracia de Dios ahí, y los pueden escuchar y no hay ningún problema. Y si quieren repasar un problema, también no hay ningún problema. Por cualquier consulta también pueden comunicarse a las vías de comunicación de Radio María, que a nosotros nos hacen llegar todas las consultas. Bueno, metiéndonos de lleno, empezamos con esta lección. Y como vieron, el principio de esta consagración es conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque nos vamos vaciando, ¿verdad? Nos vamos vaciando de un montón de cosas que se nos han pegado a nuestra vida. Por ejemplo, nadie va a tomar agua en un vaso que estaba sucio de la noche anterior, lleno de pegote, de coca vieja, o todo sucio, ¿verdad? Es espantoso. Uno va, lo lava, lo limpia bien y va a tomar agua. Esto es lo mismo. Nadie va a vivir su vida de fe, digamos así, si primero no lava un poco su corazón. O el Señor no va a llenar de gracias nuestro corazón si primero no lo lava un poco, ¿verdad? Por eso, este primer bloque de conocimiento del mundo es intentar limpiar ese vaso, ¿verdad? Que tenemos, que es nuestra vida. Y entonces hablábamos de estas cuestiones, y hoy hablamos sobre la virtud de la pureza o la limpieza de corazón. Hablando un poco del ejemplo, es de la limpieza de corazón, ¿no? Entonces, hoy también es una lección que vamos a intentar convencerlos, ¿verdad? Porque la limpieza del corazón o la virtud de la pureza tiene mucho que ver con el amar verdaderamente. Y yo te pregunto a ti, ¿te gustaría amar verdaderamente? ¿O querés sentirte amado o amada verdaderamente? Es muy importante esta limpieza de corazón. E incluso para tener un contacto con Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense, es necesario esta virtud para tener acceso a Dios, la limpieza del corazón. No solo en el cielo, la limpieza del corazón, acá también en la tierra, ¿verdad? Por eso es muy importante la pureza. Pero cuando un corazón está sucio, fíjense que muchas veces solamente una persona ve sus propios intereses. La impureza del corazón tiene las intenciones dobladas, ¿verdad? Ve por sus intereses, ve cómo sacar una tajada propia, tiene intenciones torcidas. También en la impureza, en los apetitos sexuales. Ve a las personas, en vez de ver personas, ve cuerpos, solo ve sexualidad. Miren cómo la impureza va haciendo todos esos desórdenes, ¿verdad? Entonces como que el corazón los trastoca, ¿verdad? Lo trastorna, ¿sí? Por eso la virtud de la pureza del corazón no solo tiene que ver con la lujuria, también tiene que ver con las intenciones, y es importantísima para poder ver a Dios, para tener una comunicación con Él. Pero antes de meternos más de lleno todavía con el tema de la pureza, tenemos que entender qué es el tema de la concupiscencia. Esto lo vamos a repetir todas estas primeras lecciones del tema de la concupiscencia, lo vamos a ir recordando porque es muy, muy importante. Al principio, el hombre estaba ordenado, el hombre y la mujer estábamos ordenados. Estábamos ordenados en relación con Dios, en relación con nosotros mismos, en relación con los demás, en relación con la naturaleza. Pero el pecado original nos desordena, deja rupturas, ¿verdad? Con todas estas cosas que le comentaba, va dejando rupturas, ¿verdad? Pero en específico con nosotros mismos deja una ruptura muy grande, y es esta inclinación al mal llamada concupiscencia. Ya lo hemos comentado, en la lección pasada hicimos un ejemplo de cómo era el tema de la concupiscencia, ¿verdad? En específico, en nosotros mismos es en el placer, en el poder y en el tener, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las tentaciones de Jesús? Él fue tentado en estas tres cosas, ¿verdad? Y él las soportó. El hombre y la mujer está tentado en el placer, en el poder y en el tener. Entonces, en sí mismo, ¿podemos decir que el placer, el poder o el tener es malo? No. No, porque es algo como también que Dios ha puesto en nuestro corazón, la excelencia.
¿no? Porque Jesús dice, sean mansos y humildes de corazón. Siempre nos pide como que seamos santos, porque el plan de Dios no era que estuviéramos en este mundo, sino era que estuviéramos en el paraíso con Él. Y por eso nos pide que nos pide esa perfección. Entonces no es bueno, pero cuando bien dice, ¿no? La concupiscencia es la inclinación desordenada hacia el mal, ¿no? Entonces, cuando se vuelve malo ese placer, ese poder y ese tener, cuando está inclinado hacia el mal, cuando, por ejemplo, se me ocurre, quiero tener más dinero, entonces paso muchas horas fuera de mi casa y no atiendo a mi familia, o me gasto físicamente. Cuando, por ejemplo, le rindo culto a mi cuerpo, por ejemplo, paso muchas horas en el gimnasio afectando mi cuerpo, o solo pienso en eso. O sea, ahí está cuando yo me paso, siempre la virtud está en el medio. Entonces, ¿es mal hacer ejercicio? No, es bueno. Lo recomiendan los médicos, es bueno para la salud. Pero cuando yo me paso, solo pienso en eso, solo me rijo por eso, pienso, o sea, ahí ya paso a la vanidad, ¿no? Siempre la virtud está en el medio. Exactamente. En sí mismo el poder, el placer y el tener no es malo. No podemos decir que en sí mismo sea malo. Incluso Dios lo pone para que tengamos cierto orden en nuestra vida. Por ejemplo, en el placer es importante porque, por ejemplo, si nosotros no comemos, si nosotros no tenemos placer en el comer, tal vez nos morimos de hambre. Si nosotros no tenemos placer en las relaciones, en la intimidad, tal vez nunca no nos reproduciríamos. Y no nos reproduciríamos y moriríamos. Si no pone placer, por ejemplo, al dormir, tal vez no descansaríamos porque quisiéramos trabajar todo el día. De hecho, hoy pasa incluso teniendo placer en el dormir. Bueno, etcétera, así con un montón de cuestiones. Por eso tenemos un nivel básico de placer en nuestra vida, en ese sentido, para que podamos para que podamos hacer las necesidades básicas del ser humano, ¿verdad? Para esas cosas. O sea que en sí mismo Dios pone esto, el placer, y lo pone como algo bueno. Lo mismo que el deseo de poder. El poder Dios lo pone también para que haya un orden, y es bueno. El problema es, como decía Florencia, cuando las cosas se terminan desordenando. Cuando se busca el poder por el poder, ¿verdad? Pasando por arriba de los demás, por ejemplo, o a costa de la fe. Entonces esto el poder se llama soberbia, ya no es un poder bien ejercido. En el caso de la avaricia, el tener por el tener, cuando se desordena, es avaricia. Y lo mismo en el placer, cuando se desordena, cuando el placer ya es un fin y no un medio, entonces se llama lujuria, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos estas cuestiones, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a ir a los extremos, decir todo es malo, no es así, ¿verdad? Entender que esto se desordenó y que tenemos esta inclinación, ¿verdad? Que tenemos que ir purificando en nuestra vida. Hoy vamos a hablar entonces del placer. El placer es buenísimo. Primero que nada, el placer es buenísimo y es creado por Dios. ¿Quién no disfruta un buen helado de chocolate? No sé. Sí, exactamente, Dios pone todos estos placeres para que los vivamos, para que los gocemos con placer y estemos contentos y alegres. Dios lo pone y se pone alegre cuando nosotros tenemos placer, se pone contento. El Señor, porque remite a Él, a su creación y a la perfección que cómo nos ha hecho, cómo Él nos ha hecho, ¿verdad? Si no experimentamos estos placeres, realmente capaz que la vida, no sé si sería tan bonita, digamos así, ¿no? Entonces, Dios nos dota de estas cosas, pero cuando se desordena, entonces termina siendo un placer desordenado y, como decíamos, es una inclinación, una esclavitud, ¿verdad? Termina siendo un pecado, porque pecado, el sinónimo de pecado es esclavitud. La palabra pecado muchas veces nos viene como tal vez una palabra fuerte, como si pecador, como que la persona es pecadora, pero más bien la palabra pecado es un sinónimo de esclavitud, un sinónimo de que el pecado es lo que nos deja esclavos de algo, ¿verdad?
Cuando el placer se desordena, terminamos siendo esclavos de algo, ¿verdad? Siempre el pecado es una esclavitud. Entonces dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en esta cita, el Señor la pone, ¿verdad? Esta cita bíblica, porque nos está diciendo, si no somos limpios de corazón, empezamos a ver a los demás como objetos, o cosas como para mi beneficio, o para mi placer. Entonces, las cosas se usan, pero las personas se aman. Y hoy vivimos a veces en una sociedad donde se usan las personas y se aman las cosas. ¿Es verdad o no? Es verdad. Es verdad. Se aman las cosas y las personas se usan. Y es al revés. Y esto es porque hemos perdido la pureza del corazón. Cuando las personas en general empiezan a tener el corazón, se empieza a ensuciar y no lo limpian, porque se limpia con la gracia de Dios, con la virtud de la pureza, ¿verdad? Entonces, acostumbramos a usar a las personas y a amar a las cosas. Entonces, la virtud de la pureza hace que nosotros estemos capacitados para ¿qué? Lo que decíamos al principio, capacitados para amar, capacitados para querer, capacitados para escuchar, capacitados para ensanchar el corazón, capacitados para amar a las personas. Entonces, el placer está, por ejemplo, vamos a un ejemplo en las relaciones, ¿verdad? El placer está orientado a ¿qué? Al amor, a la procreación, a la unión, ¿verdad? Es un medio el placer, ¿no? Pero cuando en una relación el placer se pone como centro, entonces empieza a destruir la pareja. Empieza realmente a romperla. Y le hago otro ejemplo. El fuego en la chimenea, maravilloso, buenísimo, calienta en estos inviernos que hemos pasado, ya estamos saliendo, ya salimos prácticamente. Pero el fuego en la estufa, en esas estufas de lata, divino, impecable, buenísimo. Pero el fuego arriba de tu cama, horrible, te prende fuego todo. El bisturí en las manos del doctor, buenísimo, te ayuda, te salva la vida. En las manos de un ladrón, no, es un peligro, te mata. Lo mismo con el placer. El placer, buenísimo, ¿dentro de qué? De los parámetros que Dios va colocando. Porque fuera de eso, es un peligro, ¿verdad? Por eso Dios nos llama a ¿qué? A tener la virtud de la pureza del corazón. Y yo les quiero contar una historia que cuenta Wilson Tamayo, también es misionero de esta comunidad. Dice que en un retiro una persona llorando le decía, porque se toca este tema, le dice, Wilson, vos sabés que he tenido tantas relaciones que ya no sé amar a las mujeres, y lloraba. Bueno, no te preocupes, Dios hace nueva todas las cosas, vamos arriba, no hay ningún problema, no hay que quedarse en el pecado. Dice, pero Wilson, eso no es lo peor, es que estoy tan mal en esto, en materia de la impureza, que miraba a sus propios hijos con placer. Miren qué fuerte. Cuando se desordena el corazón y hay tanta impureza, porque es algo que se va desordenando, fuertísimo, porque muchas veces es un problema que tenemos como sociedad también, y creemos que se soluciona con algún remedio psiquiátrico. En algunos casos sí, pero en muchos casos se necesita mucha pureza de corazón. En una sociedad donde muchas veces cada vez hay más impureza, porque para vender un shampoo, para vender una remera, siempre tiene que aparecer alguien medio desnudo. Y lo digo con mucha humildad, sin hacer enojar a nadie, pero es la verdad. En una sociedad donde cada vez más la vestimenta de los hombres y de las mujeres es cada vez más expuesta a la genitalidad. Y en las redes sociales cada vez más hay menos ropa. Entonces, ¿cómo podemos solucionar una sociedad donde hay graves problemas de abusos, de todo este tipo de materias, si cada vez hay menos pureza? Por eso, esta lección de la consagración nos quiere hablar de la pureza del corazón. Es la que regula esto. Entonces, todos tenemos instintos sexuales, porque tampoco es satanizar el instinto sexual. Está bien tener instintos sexuales, todos tenemos instintos. Cualquier ser humano que nos esté escuchando, nosotros todos tenemos instintos. Es lo normal, Dios los creó, es buenísimo. Sentimos el placer y no hay ningún problema con eso, pero tiene que ser regulado.
Regulado dentro de qué? De los parámetros que Dios nos ha regalado. Porque no es que el fabricante de Dios pone unos mandamientos ahí para, para cortar la libertad de las personas porque sí. No tiene sentido. No, el Señor nos crea. ¿Vieron cuando uno compra una TV o algo y viene con un manual? Es lo mismo. Él nos deja el manual que es la Biblia y nos dice, miren, ustedes funcionan, pero tienen que funcionar dentro de estos parámetros porque se rompen si no. Muchas veces hay mucha gente que está en contra de los parámetros y todo, que la filosofía y qué tal. Y pues, bueno, hay una frase muy fuerte que dice, por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hoy trae la sociedad? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tanto fruto ha dado esa filosofía, si tan buena es? Entonces, somos seres racionales que podemos controlar nuestros instintos, ¿verdad? Pero quienes no controlan sus instintos son los propios animales, ¿verdad? Pero el ser humano tiene racionalidad. O sea, el animal tiene un poco de racionalidad, pero o sea, obviamente no es nada que ver que el ser humano ni de cerca, ¿verdad? Pero el ser humano obedece a su racionalidad, cada vez menos. Y los que obedecen a su instinto son los animales. Nosotros no debemos comportarnos como animales, ¿verdad? Porque también creo que la sociedad como no puede regular esa ordenarse, esa sexualidad, esa lujuria, no puede, intenta como liberar. Ya ahora se fomenta que los jóvenes, bien jóvenes, casi niños, tengan relaciones sexuales. O sea, ya a los 13 años las niñas cuando tienen su primera menstruación, los padres le dan anticonceptivo, no vaya a quedar embarazada. En vez de hablarle de la pureza, ¿no? Se empieza como a liberar más. Es como, por ejemplo, lo que pasa acá con la marihuana, ¿no? En vez de solucionar el problema, dijeron, no, vamos a liberarlo porque no lo podemos solucionar, a ver si se soluciona solo, mágicamente. Si regulándolo se soluciona. Claro. Y pasó todo lo contrario. Teniendo la experiencia del tabaquismo, que ya se había hecho, que lo hizo el expresidente Tabaré Vázquez, subiendo los precios, poniendo alertas por todos lados, y que eso sí funcionó porque ha bajado los niveles de tabaquismo. Uh-huh. Pero que la marihuana no. Claro. O sea, pero bueno, es un tema aparte, igual el tema ese, que lo vamos a hablar si Dios quiere. Esta consagración es muy rica, pero lo importante es regular esto, ¿verdad? Y en el matrimonio también incluso, no solamente esto pasa en el noviazgo, porque puede que la persona que nos esté escuchando dice, bueno, pero esto remite mucho al noviazgo, ¿verdad? Y sí es cierto, en primer lugar, el noviazgo es el tiempo de conocer a las personas, ¿verdad? Cuando vivimos en castidad, nosotros nos conocemos realmente el corazón de la otra persona, no estamos conociendo el cuerpo, ¿verdad? Y miren que cuando hay un noviazgo donde hubo castidad, donde hubo cuidado en este sentido, prácticamente yo no he visto parejas que tengan, prácticamente algunas sí, pero prácticamente no hay celos. No está pensando, a ver dónde se fue. Es que si, por ejemplo, llega a haber un problema donde la pareja momentáneamente no pueda estar junta en relaciones, entonces no estará pensando, a ver si esta persona quiere estar con otro. Porque no puede estar conmigo porque por ahora tengo tal problema o lo que sea, o al revés, ¿no? O viceversa. O si llegó tarde del trabajo, estará con otra, ¿qué estará haciendo? O sea, se llega también a los celos, a lo tóxico que se usa ahora, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la pureza del corazón hace eso. Hace que cuando hay pureza de corazón, empieza también a haber confianza. Empieza también a haber cuidado, conocimiento del otro, ¿verdad? Pero cuando en un noviazgo solamente se conocen los cuerpos y no los corazones, claro, los códigos son diferentes. Porque ¿cuál es el código? El código es la relación. Digamos así, se centró en eso. Y claro que va a haber celo y va a haber problemas. Y sí, porque no estás conociendo a la persona quién es realmente, ¿verdad? Pero el matrimonio tienes todo el tiempo para conocer el cuerpo de una persona. ¿No es mejor conocer a la persona antes de casarse? O sea, de conocer realmente quién es, ¿verdad? Con quién uno se va a casar. Y no estamos hablando de que, porque hay muchas personas que dicen, no estoy de acuerdo porque es mejor conocer bien, convivir bien con la persona antes de casarme. Pero no estamos hablando de como quien uno va a comprar un auto.
A ver si anda lindo, si es cómodo, si tiene buena velocidad. No es como un auto conocer una persona. Y que muchas veces los problemas también se arreglan no hablando, sino que en la cama. En vez de que en los problemas, las discusiones, ahí es como uno va generando el vínculo, qué pensás vos, qué pienso yo, y se va dialogando y se van conociendo a través de los problemas que van surgiendo de la vida. Y no, primero vamos a la cama, lo arreglamos ahí, y en realidad no arreglan nada, sino que tapan, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque cuando hay un matrimonio que se ha conocido en pureza, cuando se conectó lo más profundo, que son los pensamientos, el querer de cada uno, cuando se conectó eso, lo más profundo, y hay comunión en eso, en lo más externo, que es las relaciones, hay también comunión, y funciona. Porque si en lo más propio del casamiento está conectado, después el resto se conecta solo. O sea, el resto anda realmente, porque lo más importante se conectó, que es cómo piensa cada uno, cómo quiere llevar la vida cada uno, cómo van a ser equipo de por vida, digamos así. Un padre nos decía una vez que el matrimonio no nace desde que se casan, sino desde cómo es criada cada una de las personas. Se va construyendo. Importante también el noviazgo para conocerse, no es tener novio por tener novio. El noviazgo es conocerse realmente, y no solo la parte física, porque a veces se elige mal a la persona, entonces están cansados y dicen, pero no sabía que era así. Y sí, porque ¿en qué fundamenté mi noviazgo? En tener relaciones nada más, en conocer el cuerpo. Pero fíjense que esto no es como un reto, ¿verdad? Como un reto, sino que uno lo comparte, estos pensamientos, para que el que escucha pueda pensar y decir, bueno, tomar buenas decisiones. Y si tú que estás ahí escuchando esta parte, realmente te recomendamos la pureza del corazón. Te lo recomendamos porque realmente es un camino que puede ayudar muchísimo al futuro, al matrimonio, puede ayudar muchísimo a los hijos. Si tú sos madre o tú sos padre, o tío o abuelo, estás criando niños, te recomiendo la pureza de corazón también. Recomendarle a los hijos no ya la promiscuidad, o ya darle las pastillas, o ya darle todos los métodos anticonceptivos para liberarlos de eso, sino enseñarles el corazón, el cuidado del corazón, el cuidado de la vestimenta, del cuerpo. Todas esas cosas también son factores protectores para problemas más adelante, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos el pensamiento de que más sexo arregla el amor, pero no es así. Es más amor lo que arregla el sexo, ¿verdad? Entonces cuando dos personas en el matrimonio se esfuerzan, se quieren realmente, y eso se nota en el matrimonio, ¿verdad? Entonces también todo el resto se arregla. Eso después ya tiene comunicación en lo otro, ¿verdad? Ya hay una comunicación y se nota bastante, ¿verdad? Entonces, sumado también a que cuando uno lo hace en pureza de corazón, sumado a lo que Dios deposita allí, la gracia de una sexualidad hermosa. ¿Por qué? Porque una familia quiere hacerlo en pureza de corazón, ¿verdad? Entonces, hoy hablando un poco sobre esto, sobre la pureza de corazón, lo importante que es, y intentamos hacerla lo más seducirlos a ustedes, digamos así, de alguna manera, para que la pureza de corazón sea la guía, el camino para la vida, porque realmente Dios no lo puso porque sí nomás, sino que tiene un gran sentido y que nos puede hacer muy felices. Otro ejemplo es cuando le contaron a un misionero que dice, en un retiro le dice, vos sabés que yo cuando me casé yo me equivoqué. Y dice, así, ¿por qué te equivocaste? Dice, no, porque yo me casé enamorado, ¿verdad? Estaba enamorado, pero me estaba enamorado del cuerpo. Y yo no la conocía, la persona. Pero cuando la mujer cambió de forma y cambió porque había tenido un hijo y otras cuestiones, entonces esta persona ya no se enamoró más.
como perdió su encanto ella, ya esta persona no quería estar más con ella. Entonces, fíjense qué importante es la pureza de corazón y conocerse realmente. Pero no conocerse de cuerpo, conocerse de corazón, porque uno identifica qué es lo que quiere el otro. Porque si hay algo que es fijo y que va a pasar, es que podemos perder la forma, vamos envejeciendo, vamos teniendo otros problemas, podemos tener un accidente, puede pasar muchas cosas, o directamente no nos puede pasar nada, pero envejecemos, perdemos un poco la belleza. Y si nosotros nos agarramos, digamos así, de esa viga que sería el cuerpo, es una viga que en cualquier momento se rompe porque realmente no es una viga que sea muy fuerte, digamos. Hay que agarrarnos de la viga del amor verdadero, de conocer al otro y casarse con una persona por quién es esa persona, no por cómo es, ¿no? Y mucha gente dirá, muy bonito lo que decís, muy lindo, pero es una locura en estos tiempos vivir así, ¿verdad? Y sí, es cierto que mucha gente dirá eso, pero miren que en el mundo hay muchas locuras también. Hay muchas personas que dejan de comer carne, hay muchas personas que viven una vida, por ejemplo, arriba de un camión y van haciendo viajes por todos lados. Hay muchas locuras en el mundo. Y sin embargo, nosotros podemos atestiguar acá que esa locura, con errores, con aciertos, ha sido lo que nos ha ayudado muchísimo en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo. Tuvimos un año de novio, un año de amigos, 6 años o 5 de novios. Esa es una discusión que tenemos a veces, cuántos años serán, porque nunca nos acordamos bien. Y ahora vamos por 6 años de casados, muy unidos. Hemos visto cómo el matrimonio está fuerte porque no lo hemos dado cuenta cuando hay tormentas muy fuertes. Y sin embargo, estamos vivos, bien, contentos, alegres, amándonos. Y no nos arrepentimos de haber vivido ese noviazgo así. Que todo ha sido gracias a Dios, porque nosotros sabemos que si no fuera por la gracia de Dios, por estar con Dios, no podríamos estar así como estamos. Pero sabemos también, no nos podemos alejar de Dios porque Dios promete, o sea, en el tema de la castidad, que es un tabú. Antes era algo que era normal, ahora es como una mala palabra, que Dios promete que uno si se esfuerza todo, Dios promete que vas a tener un buen matrimonio, un matrimonio con confianza, con fe, que el otro puede irse y uno sabe que estaba tranquilo, que no va a pasar nada. Y te quería agregar también otra cosa, era que en un estudio de Estados Unidos de universitario se dieron cuenta de que tenían la gran mayoría de los estudiantes tenían gran depresión por el tema de la lujuria, porque muchas veces tenían relaciones con gente que ni sabían quién eran, al otro día ni sabían, y no formaban esas relaciones y caían en depresión. Entonces están fomentando la castidad. La castidad, los profesores fomentaban la castidad. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Lo conozco en ese estudio, fue en una universidad bastante importante de Estados Unidos, donde muchos estudiantes estaban con mucha depresión y empezaban a investigar esto por el tema de la gran promiscuidad que había. Entonces empezaron a fomentar la castidad, como decía Florencia, y empezaron a haber cambios. Las personas empezaron a estar más tranquilos, más contentos, con más concentración también, o sea, bajaron mucho las ansiedades. Es algo que es bastante importante. Este pecado, esta esclavitud que hoy estamos hablando, ¿verdad? Que hablamos para todos, no para mí, para todos, ¿no? Porque es algo que luchamos siempre, ¿no? O sea, es algo que es un mensaje de Dios para todos nosotros, que siempre vamos a luchar y que tenemos que ir cuidando, ¿no? Porque en el momento que uno se confía, como cualquier pecado, ¿no? Es un peligro, ¿no? Entonces, fíjense que esta esclavitud muchas veces hace que vengan hijos en momentos que tal vez no son los más adecuados.
Y no significa que un hijo no sea una bendición, siempre es una bendición, siempre es una bendición. Y nunca hay que rechazarlo, digamos así, ¿no? Pero muchas veces esta esclavitud también cuando se desordena, y sí, y pasa que muchas veces cuando se desordena vienen hijos que no eran en el momento más adecuado. Y bueno, hay personas que han caído en muchos abortos, 3, 4 abortos, eso les rompe el corazón. Es impresionante el aborto, lo que trae de problemas de ansiedad, problemas de depresión, enfermedades de transmisión sexual, rompiendo el corazón de varias personas, ¿tá? Perdiendo la capacidad de amar, viendo a veces a las personas como objetos. Mucha gente hoy pegadas a la pornografía de una manera que realmente hemos visto lo tenebroso. Hoy hay muchas personas que dicen que no es tan grande el problema. Miren, hubo un estudio que había un gran porcentaje de las páginas totales que hay, un gran porcentaje de las páginas eran páginas pornográficas. El negocio más millonario, uno de los negocios más millonarios después de la venta de droga es la pornografía. No saben la cantidad de cosas que pasan ahí. Y realmente le quitan un poco lo importante de este tema, y es un tema que no se habla, es un tema que es muy grave porque daña mucho la confianza de las personas, daña mucho a nivel biológico, incluso deja unas marcas, una huella bastante fuerte, ¿verdad? Que ahora se las voy a comentar. Pero nada, comentarles que es una esclavitud que incluso a nivel biológico también, porque trae enfermedades también, por ejemplo, de transmisión sexual, VIH, chancro, hepatitis, ticum, o sea, sífilis, herpes, de todo. Y eso pasa hoy en día en nuestra sociedad, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, pero yo ya he caído en esto, yo ya siento que he perdido la pureza, ¿qué puedo hacer? Mira, el Señor hace nueva todas las cosas, Apocalipsis 21:5. El que está sentado en el trono dijo, mira, yo hago nueva todas las cosas. El Señor hace nueva todas las cosas. Y no es que la iglesia sea un museo de santos, no, somos un hospital de pecadores. Que vamos allá a la iglesia a que Él nos ayude, nos cuide, nos proteja, nos restablezca. Y Él tiene esa capacidad, María tiene esa capacidad. María, reina de la pureza, ¿verdad? Sin pecado concebida, sin sombra ni mancha de pecado, ¿verdad? Y también tener en cuenta que, basándonos en la pregunta, ¿no? En el nombre de la clase de hoy, es bueno el placer, es bueno porque el Señor, Dios le dijo a Adán y Eva que las relaciones tenían que ser unitivas y procreativas. O sea, mandó a que el matrimonio se uniera en la sexualidad para que aumentara el amor. Tal cual. No es una virtud fácil. No es una virtud fácil. Requiere acompañamiento, requiere lucha, requiere confesión, requiere Eucaristía, requiere rosario. Es una conquista tremenda. O sea, es realmente difícil. No vamos a decir que no vamos a decir que no, claro, sí, lleva mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero los frutos se ven, ¿verdad? Es algo que al principio cuando uno va sembrando esto es amargo, pero cuando lo cosecha trae muchos frutos buenos, muchos frutos ricos, lindos. El Señor va haciendo nuevas todas las cosas y es con la gracia de Él que uno lo va haciendo, con la ayuda que Él nos va dando y nos va dando en cada momento, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya enseguida volvemos con más consagración a Jesús por medio de María. Recuerden que estamos haciendo esta consagración por el método San Luis María Griñón de Montfort de 33 lecciones. Estamos en la lección número 3, hablando sobre la pureza. Y antes de seguir en la pureza, o la lección se llama ¿es bueno el placer? Se pregunta la lección, ¿es bueno el placer? Y nosotros respondíamos que sí, que es bueno, y hablamos un poco de que dentro de los panoramas que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Nos ha mandado para que la practiquemos. Vamos a recordarles que podés ayudar a Radio María donando, y lo pueden hacer por las redes de cobranza, por Hábitat, por Repago, si no lo pueden hacer a las cuentas corrientes de Scotiabank, puede ser caja de ahorros en pesos o cuenta corriente en dólares. Y si no, lo pueden hacer a través del teléfono al 0908
1044 con 200 pesos mensualmente, o al 0900 9432 con 200 pesos por única vez. Recordarles que cada hora para salir al aire sale 984 pesos uruguayos. Por eso es importante que podamos donar, que podamos ayudar a que la voz de María llegue a todos lados. A todos lugares. Bueno, muy bien. Como le decíamos, estábamos en esta consagración a Jesús por medio de María de 33 lecciones. Como ustedes saben, cuando terminemos el programa vamos a hacer una consagración. Cuando terminemos las 33 lecciones, estamos en la número 3, vamos a hacer una consagración con todas las personas que la han querido hacer. Si no han escuchado algún programa, pueden verlo por las redes sociales de Radio María, les pueden pedir que le reproduzcan ese programa, para poder escuchar todas las lecciones, para poder hacer la consagración, que es como lo más importante, y estar en gracia de Dios para poder consagrarse, ¿verdad? Hoy estábamos en la lección número 3, ¿es bueno el placer? Yo les preparé el Salmo 24, 3, 4, que dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El de manos inocentes y puro corazón. Y bueno, hablamos en el bloque anterior de un montón de cosas, argumentos muy, muy lindos, muy importantes, que compartimos con Florencia, sobre lo bueno de la pureza del corazón, que no quita que el placer, o no es que todo lo que es placer está satanizado, no. El placer es algo puesto por Dios, es algo bonito, algo que hay que disfrutar, que está bien, no hay ningún problema, pero hacíamos el ejemplo. El bisturí en las manos del doctor es buenísimo, en las manos de un ladrón puede ser peligroso. El fuego en la estufa, buenísimo, pero el fuego en la sala de tu casa no, es un peligro. Entonces, hay cosas que en nuestra vida tenemos que tener en cuenta, de que dentro de ciertos parámetros son buenas, dentro de ciertos parámetros no. Y son los parámetros que ha puesto Dios, y no lo ha hecho de una manera para que como para que cortar tu libertad, la mía, y estemos mal. No, lo ha hecho para que el Señor, o sea, para que seamos felices realmente, y para que nos demos cuenta realmente cómo podemos vivir bien, contentos, alegres, ¿verdad? Porque somos una creación muy, muy buena, muy perfecta, o sea, que tiene muchas cosas, y que realmente la Biblia es como nuestro manual de uso, ¿verdad? Para que podamos vivir esta vida plena y alegres y contentos, ¿verdad? Claro, si lo pensamos, claro, si lo pensamos bien, hablamos que es un placer desordenado, ¿no? En este caso, a la lujuria, pero Dios lo pensó para que sea ordenado, y ahí hablamos de la pureza. Pero cuando uno habla de la pureza, a veces dice, bueno, pero en el matrimonio, ¿cuál es la pureza? Y la pureza es que yo no vea al otro como objeto y satisfacer mis necesidades, sino que estoy amando al otro. Que Dios pensó en las relaciones sexuales como parte de la unión del matrimonio, y no solo para procrear, que eso es obvio, pero también para que ese matrimonio sea unido, se santifique, ¿no? En esa unión, que se entregue, que sea un dar, que sea eso, ¿no? Y fíjense que muchas personas dirán, qué lindo lo que están diciendo, cosas así, pero es un ideal, es algo muy difícil, ¿verdad? No, millones de personas hoy están viviendo esto, millones de parejas lo están viviendo, están consagradas, lo viven, dan testimonio de lo lindo que es vivir así, de lo lindo que cómo Dios los ha ayudado, cómo les ha dado estabilidad, cómo les ha dado paz. No es que esto quedó en un ideal que conversamos, hay matrimonios acá en Uruguay que lo viven así, y que lo viven contentos, alegres, muchos matrimonios. Entonces, es abrir esto que Dios nos ha dado hacia todo el mundo. Pruébenlo realmente. Entonces, y no es algo aburrido, ¿no? Porque a veces en los matrimonios caen
en incorporar a las relaciones sexuales objetos, otras posiciones, hasta otra gente, y en realidad no, porque cuando uno lo hace en Dios, es diferente, porque cada relación sexual es diferente, porque la hace desde el amor, desde la entrega, ¿no? Dios va poniendo su gracia, eso se nota, y también es algo muy bonito, pero claro, siempre dentro de lo como Dios nos ha mandado, ¿verdad? Que es la manera para que eso se dé plenamente, ¿verdad? En el bloque anterior les había hablado les había comentado de que iba a decir algo sobre el tema de la pornografía. Bueno, la pornografía estimula aquella área del cerebro que es para utilizar cosas. Por ejemplo, yo utilizo un martillo, utilizo un destornillador. Bueno, la pornografía estimula esa área, ¿no? Estimula varias áreas, entre ellas la de utilizar cosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo el tema de la sexualidad desordenada va creando monstruos, porque empezamos a ver al otro para un fin, para utilizarlo, no para amarlo. Y como decíamos en el bloque anterior, las cosas se utilizan, las personas se aman. Hoy la pornografía ya es considerada en muchos lugares una adicción, porque es como una droga que deforma la plasticidad cerebral, ¿verdad? Va rompiendo la mente impresionante, deja unos daños bastante feroces, unas huellas que son difíciles de quitar, que demoran años incluso en poder quitarlas, ¿verdad? Porque va cambiando la estructura y cómo pensamos, o sea, es muy, muy, muy fuerte. Sí, las zonas que se encienden en el cerebro son las mismas de la droga, ¿no? No, se encienden, se estimulan las de utilizar cosas. Y tiene el mismo mecanismo de las drogas que es el de recompensa, el mecanismo de recompensa. Entonces, uno va utilizando la pornografía como también una recompensa entre la masturbación y todas esas cosas, uno ejerce eso y bueno, siente el placer y, o sea, vuelvo, entonces por X razones de la vida me siento mal, vuelvo a la pornografía para sentirme bien y así va siendo el famoso círculo vicioso. Claro. Entonces termina siendo una adicción feroz. Hay gente que ha muerto de esto, pero no solamente eso, gente que queda incapacitada después para tener relaciones sexuales verdaderas por eyaculación precoz, porque no puede tener una erección, o porque realmente no le da placer nada, porque ya han estado tanto con la pornografía que no les da placer. Entonces, realmente, todas estas prácticas que hablan sobre la impureza van deformando nuestra vida. Por eso le queremos hablar hoy de lo lindo que es la pureza del corazón, ¿verdad? Que millones de personas lo están viviendo y que es realmente recomendable y que da mucha paz, ¿verdad? La base es la limpieza del corazón, porque nos concentramos tal vez mucho en la sexualidad, pero también en las intenciones que no sean intenciones torcidas, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y una cosa que me faltó sobre el tema de la pornografía es sobre las mujeres que han salido de estos círculos, porque hay muchas personas que en la pornografía no se sabe si son, y esto no lo digo con conocimiento de causa, no se sabe si son personas que lo hacen voluntariamente. Lo hacen voluntariamente o están esclavizadas, son personas que realmente están raptadas, personas que las tienen en lugares y filmando todas estas cosas, ¿verdad? Personas que se han salido de estos círculos, ¿verdad? Porque muchas han intentado salir y las matan, ¿tá? Hablan de lo horrible de la pornografía y cómo las han tratado como carne molida. Entonces, miren la monstruosidad de la impureza. Me acuerdo de que una vez escuchaba a Pamela Anderson, que es famosa de Andes, ¿no? Que dice que ella contaba que la primera vez que tuvo que hacer unas fotos desnudas, dice que no podía cuando terminó no podía parar de llorar. Claro, se sentía objeto, las mujeres se sienten objetos, se sienten un pedazo de carne, no valen, o sea, valen por el cuerpo, no por lo que son. Muchas veces hablamos con mi esposa de que cuando uno quiere tener, por ejemplo, un buen matrimonio, un buen noviazgo, lo más importante no es enseñar el cuerpo, porque
Si uno enseña el cuerpo, acostumbra al otro a que se enamora del cuerpo. Pues se tiene que enamorar de ti, porque si le enseñas el cuerpo, el hombre o la mujer, cualquiera de los dos enseña el cuerpo, vas a encontrar que un pirata, pero, en vez de una pirata, pero lo que tienes que enseñarles es el corazón, que eso no cambia, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar una persona realmente que te quiera por quien sos, ¿verdad? Por quién sos, por tu corazón, o no por lo que sos o lo que tengas, digamos así, ¿no? La pureza del corazón también viene de la manera de vestir. Si nos estamos vistiendo de una manera donde estamos mostrando todas nuestras partes íntimas, las estamos exponiendo de muchas maneras, para cualquiera de los dos sexos, ¿verdad? Hombre o mujer, si estamos haciendo notar una parte en específica, si estamos, o con prendas que son translúcidas, bueno, también en eso se expresa la impureza o la pureza del corazón, ¿verdad? Sí, Entonces, porque va también en el valor. ¿Qué valgo yo? ¿Que soy un escote? ¿Soy unas piernas? O sea, ¿qué es lo más que eso? Claro, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué es lo que quiero que vean los demás? Y obviamente uno dice, pero en el mundo en el que estamos es difícil como llevar esto, pero la verdad es que nosotros lo hemos experimentado y lo hemos vivido y hemos estado transitando esto mucho tiempo desde que éramos jóvenes, y la verdad que se puede, o sea, porque ¿qué es lo que quiero conseguir? Por ejemplo, en mi caso como mujer, cuando era joven, ¿qué era lo que quería conseguir? Un hombre que me amara por lo que era o por lo que veía. O sea, realmente cuando uno se viste, cómo habla, todo, porque no es solo al vestir, es solo cómo habla, cómo trata, cómo mira, cómo trata al otro, cómo toca, porque muchas veces pasa que hay mujeres y hay hombres que porque ahora es todo parejo, ¿no? Pero cómo se relaciona con los demás, tienen pareja pero parece que están solteros, porque andan mirando y entre las parejas a veces se dicen así, porque a mí me gusta el permitido, eso que se habla ahora. Si el permitido es darle si tiene la posibilidad de estar con tal actriz, pues que puede, o sea, todas esas cosas, también valorarse a uno mismo y ver quién soy verdaderamente y qué quiero mostrar de mí. Bueno, para ir terminando la referencia les va a decir la lección, o sea, la tarea de esta lección, pero ir terminando diciéndoles, el Señor hace nueva todas las cosas. Lo ha hecho en nosotros, no es que nosotros somos santurrones acá, santitos, hemos tenido mis varias caídas, y todo. Y el Señor hace nueva todas las cosas. El Señor va limpiando, va sanando. Miren, hay una cita de Ezequiel 36, del 25 a 26, que dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Salmo 51, 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme. Hay muchos santos como San Agustín que, después de haber vivido una vida de mucha lujuria, de muchas cosas, le decía: Señor, quiero salir de esto. Se lo propuso, le fue muy difícil también, con muchas caídas. Él sale de eso y fue un santo de la iglesia, es un santo de la iglesia, y así también muchos ejemplos de nuestros santos de la iglesia. Por eso nunca es tarde para ir cambiar estas cosas y para experimentar todo lo que el Señor promete cuando lo seguimos a Él, cuando seguimos su enseñanza, ¿verdad? Nunca es tarde. Y bueno, coméntala. Durante un día ayunar una comida pidiendo a Dios la gracia de la pureza, y además como mujeres revisar nuestro, y los hombres también, ¿no? Revisar la ropa que tenemos y eso, y deshacernos de eso, de esa ropa que tal vez muestra mucho. Una vez en una consagración nos pasó que una persona, cuando fue a hacer esta lección, se quedó sin ropa. Y dice: yo me quedé sin ropa, toda la ropa que tenía, tuve que comprar todo un ropero nuevo de ropa de a poco, porque se dio cuenta que toda la ropa que tenía era exponiendo, ¿verdad? Y a través de esta lección había entendido que muchas veces, ¿por qué no encontraba unas personas verdaderas que las quieran?
Y bueno, fue un gran cambio para esta persona, un cambio radicalísimo. Entonces, bueno, el cambio está también en cada uno, si cuánto quiere que sea, ¿no? Y también otra de la práctica es las miradas, ¿no? Cuidar las miradas, cómo miramos al otro. Si vemos que alguien está mal vestido, que mirar para otro lado, ¿no? Porque eso también ayuda. Es importante y hablar de cómo podemos volver a la pureza, ¿no? De confesarnos frecuentemente, tener como esos santos que también, por ejemplo, una María Magdalena que dejó su vida de pecado para volver a la pureza, también tener esa referencia. Bueno, muy bien. Vamos terminando con este programa, ya estamos en la hora. Le agradecemos por todo. Que Dios los bendiga mucho. Que la Virgencita María nos dé la gracia y la pureza de corazón. Ella que fue la más pura de todas. Dios les bendiga mucho y hasta mañana. Un viaje al corazón, de la mano de la Madre siempre pura que nos lleva siempre hasta el Señor. Por María Jesús, consagramos la vida en amor, confiamos todo en sus manos, somos de Cristo nuestro Señor.